Buenas tardes a todas y todos. No sé si estoy compartiendo pantalla. ¿Me ven a mí o en la pantalla? A vos. Fantástico. Bueno, perdón de vuelta por el inconveniente técnico. Gracias por la paciencia. En un ratito voy a aprender, voy a compartir la pantalla y voy a mostrar algo de información. Pero quería charlar un minuto con ustedes antes de empezar y quiero tratar de recuperar el tiempo, así no los demoro más de lo necesario. Necesito pedirle a un grupo de más o menos 20 de ustedes, si se animan y pueden, de encender sus cámaras. Así puedo, por lo menos en la primera pantalla, sé que no todo el mundo puede encender las cámaras, pero es más agradable, sobre todo en estos primeros minutos, si les veo aunque sea la cara y sé más o menos a quién le estoy hablando, porque si no parece una charla grabada. Hola, hola, hola. Algunas caras, gracias por encender. Sé que no todo el mundo puede, no es requisito encender la cámara, pero si podés, aunque sea los primeros 5 minutos, me va a dar una sensación de quién está del otro lado. Muchas gracias. Y veo algunos nombres conocidos digo de clases y charlas y seminarios anteriores. Si son, si es la primera vez que participas de una actividad del instituto o de una actividad conmigo, bienvenida y bienvenido. Por ahí a lo mejor arranco contando que no vamos a hablar de las alianzas públicos-privadas en el sentido clásico. Sí voy a repasar a qué me refiero con el sentido clásico. Da para mucha charla el éxito o el fracaso de la alianza público-privada, pero quiero contar un poco con absoluta transparencia cómo surgió la idea de este seminario que es hoy y la semana que viene. Hace unos días estaba leyendo un informe y el título de este informe era si la ESG, se sigue usando ESG por sus siglas en inglés, en un ratito vamos a ver de qué se trata, pero es la estrategia ambiental, social y de gobernanza corporativa, puede ser, mejor dicho, si la educación o la participación de la búsqueda de soluciones a problemas educativos puede salvar la S social en la estrategia ESG. Leí el artículo con un poquito de desgano al principio, bastante prejuicio, y la verdad es que me pareció bastante interesante retomar una conversación que tiene muchos años, muchas décadas, de hecho, vamos a ver un ratito, varios siglos, que es cuál es el rol del sector privado en buscar soluciones a problemas del espacio público, del ámbito público, del dominio público, podríamos decir. A veces los gobiernos eh, sencillamente no tienen los recursos disponibles para solucionar problemas de enorme magnitud con la velocidad con la que los problemas deben ser resueltos. Eso es una foto de la realidad. Eso no quiere decir necesariamente que todos tenemos que convencernos de que la solución a eso es dejar la administración de esos recursos en manos privadas. Pero yo no tengo, es complejo y espero que entre hoy y la semana que viene entendamos un poquito la complejidad y pensemos juntos. Lo que voy a hacer es invitarnos a una conversación eh, de cuál es el rol de lo privado. O sea, a veces, eh, si vamos a tener una conversación franca, lo que está en juego real es que algunas cosas que parecieran ser muy importantes no se solucionan a tiempo. En algunos casos podría ser más o menos relevante, digo, no sé, en infraestructura. Que una autopista se haga o no se haga, más rápido o más lento, puede tener implicancias económicas. En el caso de algunas áreas como la salud y la educación, las áreas más sociales, lo que está en juego es una criatura de 5 años. Entonces, pareciera que no tenemos tanto tiempo, como que hay una urgencia. Entonces, de vuelta, no vengo a convencernos de nada, simplemente a presentar algunos datos para que podamos pensar juntos qué opinamos al respecto. Y después lo que vamos a hacer la semana que viene es presentar algunos casos de algunos proyectos eh,
que están llevando adelante algunas empresas que, que a lo mejor despiertan más asombro o más interrogantes. ¿Estamos bien? Vamos a arrancar. Entonces, lo que voy a hacer primero es hacer y otra cosa, no voy a hablar de la Argentina. No quiero que de ninguna manera esto parezca ni se acerque a una conversación de la coyuntura política. Entonces voy a hablar del mundo. No tengo ningún interés en traer esto al ámbito de lo argentino, particularmente porque en los últimos meses, en campañas y demás, hay una conversación de cuál es el rol del sector. No quiero que esto tenga que ver con eso, necesariamente, porque ahí todos tenemos se va a convertir en una conversación emocional sobre lo que nos pasa o nos va a pasar a nosotros y no tengo ningún interés en que no había ningún interés genuino en que esta conversación se haga sobre la Argentina, sino más bien sobre el rol de la estrategia de ESG corporativa en algunos temas y en particular en los temas educativos. ¿Está bien? Si quieren, hay una pequeña trampa en todo caso, que es que lo que vamos a conversar hoy es de alguna manera un marco que va a justificar que veamos algunos casos concretos la semana que viene. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a compartir y ustedes, por favor, alguien diga si se ve. ¿Estamos bien? Ok. No sé cómo pasar. Ahí está. Vamos a empezar hablando un poquito de cómo está, algunos datos que nos pueden ayudar a entender la magnitud del conflicto, del problema, del desafío en materia de educación. Si bien la escuela primaria a nivel global ha adquirido en algunos países prácticamente alcance universal, en una buena cantidad de países del mundo, prácticamente todos los niños y las niñas están enrolados en la escuela primaria y hay bastante alcance con algunas deficiencias en la escuela secundaria, a pesar de que la pandemia dio un sacudón a eso. Todavía hay más o menos 260 millones de niños y niñas que no asisten a la escuela en distintos lugares del mundo por diversos problemas. Arranco por ahí, porque a lo mejor si no tuviéramos ninguna otra conversación, si no habláramos de más nada, todos nos podemos imaginar rápidamente que escolarizar a 260 millones de chicos es un costo importante, es un costo significativo, no es gratis para nadie. Y además, como esta es la última milla, me refiero que son los 260 millones de criaturas que no fueron escolarizados con la última ola de escolarización global, quiere decir que hay problemas estructurales. Esos problemas estructurales pueden ser culturales del país, o pueden ser problemas de acceso, la escuela queda demasiado lejos, o pueden ser culturales de la familia, todavía existe en algunos lugares del mundo una sensación de que para qué los voy a mandar a la escuela a mis hijos si además necesito que laburen, no tengo preocupaciones reales, y en el caso de las niñas mujeres, problemas vinculados a la seguridad y el género, y quizás incluso algunos conceptos culturales más difíciles de comprender para nosotros en Occidente, pero donde hay culturas que sencillamente no creen que las niñas deban ser escolarizadas. Es decir, hay un montón de razones por las cuales hay 260 millones de niños y niñas no escolarizados. Y ese, si quieren, esto es como una edición de problemas, ¿no? Yo elegí algunos que me resultan interesantes a mí, no hay un orden de magnitud, todos los problemas son graves, pero esto podría ser un marco general. El gran desafío. Eh, Me parece que voy a pedir disculpas y simplemente hablar yo un ratito y en un ratito freno y tenemos una pequeña conversación sobre estos datos. No sé cómo pasar. Los niños y las niñas que están escolarizadas padecen también algunos desafíos que también en principio son muy complejos, difíciles de resolver y por cierto económicamente muy costosos. A nivel global, si consideramos los países más pobres, los países con menores ingresos, 7 de cada 10 eh, estudiantes no leen un texto básico a los 10 años. En Argentina ese número cambia un poquito. En tercer grado eh, es 1 de cada 2.
Para quienes no vienen del mundo de la educación, tercer grado en lectoescritura es clave para todo lo que va a suceder después. Se sabe que los niños y niñas que no leen en su nivel de lectura, en el nivel de lectura más o menos estipulado en tercer grado, tienen muchísimas más chances de abandonar la escuela. De la misma manera que en séptimo grado, lo mismo se podría decir de la matemática. Quien no tiene un nivel de matemática, de aritmética básica, de operaciones básicas en séptimo grado, tiene muchísimas chances de abandonar la escuela. Son como dos puntos, dos umbrales dramáticos. Lectura en tercero y matemática en séptimo o primero. O octavo, depende del país. En un ratito van a ver por qué traigo estos datos, pero si una población, si una sociedad se comprometiera con decir, che, vamos a resolver esto, no puede ser que uno de cada dos chicos no lea, no entienda lo que lee, si vamos a resolver, bueno, hay distintas estrategias de cómo resolverlo, en todo caso es carísimo. Si ese país no dispone o no tiene eh, todo el presupuesto necesario para hacer esto bien, bueno, entonces ha habido países donde se han desarrollado estrategias para que intervenga el sector privado con una alianza y un modo de financiamiento que después vamos a ver. Y lo mismo se podría decir de cualquiera de estos datos, ¿no? Quiero correr un poquito la conversación un instante. Los problemas de cada cosa que hablamos como desafío en la educación tiene un impacto en el mundo real, ¿no? Entonces se estima que para el año 2030 va a haber 85 millones de puestos no cubiertos por problemas de falta de capacidades. No va a haber 85 millones de puestos vacantes porque va a estar resuelto el tema del desempleo. Al mismo tiempo va a haber 95 millones de personas que no van a tener un empleo en aquello para lo cual están capacitados. Pero este dato es significativamente diferente. Este dato dice que hoy sabemos que este número, que incluso puede aumentar, ya sabemos que tenemos un desfasaje entre lo que vamos a necesitar en materia de habilidades para el mundo del trabajo y, y la disponibilidad de trabajo calificado. Con lo cual, todo lo que sucede antes en la escuela, en la secundaria y luego en el terciario universitario es relevante, porque esto obviamente tiene un impacto para la macroeconomía y para la economía de cualquier sociedad. La razón por la que estos datos económicos son relevantes es que cuando hablemos específicamente de la estrategia ESG o de las posibles intervenciones del sector privado, esto lo digo a modo de introducción, hay un interés implícito de la sociedad. Pero lo voy a decir, voy a dejar de compartir un segundo porque quiero decirlo mirándolos. Un segundo, porque esto quizás es clave. Que un país tenga una escolaridad y una educación exitosa, no sé cómo decirlo con el énfasis que quiero decirlo. La educación es un bien público y un bien común. Que un país tenga una educación exitosa es un bien para todo el país. La educación no es un bien para la gente que la usa, o la goza, o la disfruta. El PBI de todo el país se transforma cuando el país tiene una educación exitosa. No hay ningún país que haya crecido sostenidamente con una educación en deterioro. No existe eso. Si la educación está disminuyendo año a año, naturalmente lo que va a tender a pasar es que la economía del país va a disminuir. Es decir, que la educación mejore debería en términos económicos, ni siquiera digo en términos educativos, en términos económicos, importarnos a todos. Eso no lo vamos a poner en juego. Y lo que vamos a poner en juego es a quién le conviene invertir para que eso suceda. A quién le conviene eh, realmente involucrarse para garantizar ese crecimiento económico. Y en algunos casos, que vamos a ver la semana que viene, pareciera ser que por distintos motivos, con una transparencia bruta,
a una empresa que necesita expandir su propio mercado, le conviene una población con mayores recursos económicos. Y se convence que entonces tiene que invertir en educación. Porque si el gobierno no lo está haciendo, yo puedo no hacer nada y simplemente dejar de crecer como empresa, o hacer algo, invertir y saber que esa inversión va a aumentar mi negocio, de alguna manera. Pero lo digo porque a veces creemos que la educación pública es algo de lo que goza la gente que la utiliza. Y no es verdad. La educación pública la gozamos todos, y en un ratito vamos a ver el enorme abanico de formas en las que gozamos todos de una educación de calidad. Estoy yendo muy rápido. Empecé muy rápido porque sabía que veníamos tarde. ¿Estamos bien? Pueden ir dejando comentarios en el chat si algo les parece interesante o no. Hay Así, varios comentarios, Juan, en el chat. sí, Ya sí, por eso, gracias por los comentarios. Y yo los voy a ir leyendo. Quiero avanzar solo 4 o 5 imágenes más y paramos para conversar un poquito, si les parece bien. Entonces, como decíamos recién, a mayor educación, bueno, además de lo que le pasa a un individuo, digamos, que el beneficio es intuitivo, hay un mayor desarrollo económico, mayor bienestar, mayor equidad, mayor estabilidad social, incluso en cosas que parecieran ser más remotas, como por ejemplo, qué pasa con nuestro vínculo con el cambio climático, con nuestras conductas ambientales. Y bueno, resulta que en un montón de aspectos de nuestra vida, invertir en educación es redituable. Lo digo como voy a asumir, podríamos no estar de acuerdo, podríamos abrir una conversación sobre esto, pero voy a asumir que nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas básicas para que la charla después tenga sentido. Después, si quieren, podemos profundizar, pero de la misma manera, invertir en la educación de las mujeres genera un montón de cambios positivos en la sociedad. Disminuye la pobreza, disminuyen las emisiones de carbono, disminuye la mortalidad infantil, eh, eh, mejoran los índices de salud. Hay un montón de cosas que suceden más rápido cuando las mujeres son educadas y suceden más lento o no suceden cuando las mujeres no son educadas. Entonces, pareciera que efectivamente es más inteligente invertir en la educación de mujeres que no invertir en la educación de mujeres. Y traigo dos casos que son interesantes con datos un poquito más específicos. Un caso de Guatemala, que un estudio bastante completo demostró que cuando la escuela queda demasiado lejos o el acceso es dificultoso, esos 10 minutos más que te tarda llegar a la escuela aumentan las posibilidades de que abandones y que termines, en vez de yendo a la escuela, trabajando, participando del trabajo infantil. Es interesante este caso, porque acá no estamos ni siquiera entonces hablando de la calidad educativa, sino del acceso a la escuela. El impacto positivo que podría tener construir una escuela, o hacer un camino, o sencillamente iluminar un camino existente, por ejemplo. Y el caso de China tiene que ver con, en un país donde tiene un sistema de semestre escolar, ese semestre adicional de escolaridad, que un chico abandone, mejor dicho, que continúe escolarizado un semestre más, puede tener un impacto de hasta el 8% en relación a tu trabajo infantil. Y puse los dos en relación al trabajo infantil para que ustedes se imaginen, así como estos dos casos son bien distintos. Uno tiene que ver con la permanencia escolar, otro tiene que ver con la infraestructura del acceso a la escuela, pero así todos los dos tienen un impacto bastante significativo en el trabajo infantil. No me voy a detener demasiado acá, pero esto sigue un poco con la línea. El cuadro está en inglés porque lo copié y lo pegué, pero el cuadro de arriba habla de los hombres, el cuadro de abajo habla de las mujeres en distintos países.
eh, el impacto en los ingresos según el alcance educativo que tengas. Entonces, los colores que van para abajo de la línea de 100 son las personas que no terminan la escuela primaria. El color bordeaux es la terminalidad educativa de la escuela secundaria y el celeste terciario. Y entonces lo que esto demuestra es que en mayor o menor medida, siempre a mayor alcance educativo, mayor ingresos personales a lo largo de tu vida. Y es más marcado, más pronunciado para las mujeres que para los hombres, pero es significativo para ambos. Ahora podemos volver acá si quieren un ratito, quiero solamente ir a alguno más. Esto es lo mismo básicamente, pero para la Argentina. El nivel de ingresos según la terminalidad educativa. Esto es para dar cuenta que efectivamente avanzar y terminar la escuela y continuar estudiando es redituable. E invertir para que la gente alcance mayor nivel educativo es redituable para el país. En principio, al menos, lo que ocurre es que la gente tiene más ingresos y por lo tanto participa más de la vida cívica, paga más impuestos, pero además, en principio, a mayores ingresos, eh, cambia tu vínculo con algunos servicios de prestación pública que son grandes inversiones, como por ejemplo en temas de salud. Una persona de mayores ingresos, de mayor nivel educativo, tiende a tomar mejores decisiones en cuanto a su salud, eh, tiende a tener menos posibilidades de pasar tiempo en la cárcel, etcétera, etcétera. Hay un montón de prestaciones que son costosas y que disminuyen a la medida que avanza el nivel educativo de la persona. Y creo que vamos a parar ahí y en un ratito vamos a empezar a hablar un poquito de esta pregunta, que es la que nos convoca, que es ¿cuándo y si no lo resuelve el Estado, quién lo resuelve? ¿O cómo hacemos para armar una alianza para pensar, che, ¿cómo resolvemos este problema para que esto no pase más? Y más específicamente, si hay un rol para el sector privado o si el sector privado sencillamente no tiene nada que hacer en estos temas. Voy a dejar de compartir así tenemos unos minutos de charla sobre esta introducción, si les parece, antes de avanzar. ¿Preguntas o comentarios? ¿Les parece interesante este marco? Dudas, preguntas, comentarios. Pueden Em, abrir el sí, micrófono. sí, hay un montón en el chat. Si querés las puedo leer Podemos o... leer algunas del chat, porfa, mientras Dale. toman ánimo por si alguien quiere pedir micrófono. ¿Querés que vaya para atrás porque hay un montón? ¿O querés más recientes? Da igual, elegiste alguna, yo me elijo alguna y vamos mirando. Dale. María Luisa dice, el sistema educativo debe ser de calidad. Eso incluye también la salud y otros sistemas de una nación. Más inversiones de los impuestos y menos corrupción. Se debe tener personas preparadas en los cargos, ya sea en el sector público o privado. Excelente. Quiero agregar algo a tu comentario, María Luisa, que me parece muy interesante. Vieron que por distintos motivos, la mayoría de los países del mundo organizó sus sistemas de gobernanza en ministerios que de hecho operan como si fueran silos aislados, incluso con muy poca información compartida de datos, se podría decir muy poca inteligencia en el sentido más amplio de la palabra. Y en algunos lugares donde se trabajó con mucha seriedad en lo que se llaman las alertas tempranas, donde se permitió cruzar más información y que, por ejemplo, voy a dar ejemplos medio de texto, pero que para ilustrar creo que sirven. No sé, el sistema educativo toma datos del sistema de seguridad. Y entonces, cuando uno hace mucha lectura de datos, sin ni siquiera mirar mucho quién es quién, pero uno, bueno, se hacen correlaciones positivas. Entonces, si una mamá hace 3 denuncias de violencia familiar, es como mucho más posible que exista
retraso escolar o abandono escolar o consecuencias en el sistema educativo de las criaturas que viven en esa casa. Entonces lo que algunos países hicieron fue cruzar datos. Entonces decir, en esta casa en particular vamos a necesitar mayor ayuda de servicios sociales para hacer un acompañamiento, para garantizar que esa criatura pueda terminar los estudios. ¿Se puede decir lo mismo? Ese es el caso más burdo, porque obviamente que la violencia familiar tiene un impacto. Bueno, resulta que se puede decir lo mismo de un montón de cosas. En el sistema de salud, por ejemplo, en muchos lugares del mundo se descubrió que cuando las niñas no tienen, las niñas especialmente no tienen atención odontológica, hay más chances de retraso escolar, de ausentismo escolar y eventualmente de abandono. Y entonces empiezan a cruzar datos. O sea, hay una campaña de, qué sé yo, visita médica. Se sabe quién va y quién no va. Si no va sistémicamente a la segunda o a la tercera, hay una intervención de otro servicio. ¿Por qué todo eso? Porque se está aplicando una inteligencia para lograr ganarle al retraso escolar o eventualmente al abandono. ¿Por qué? Porque es mucho más caro después. Es mucho más barato generar los recursos necesarios de prevención que los paliativos después de que sucedió ese abandono. Esto a veces no lo entendemos. Vale la pena repetirlo. Es muchísimo más barato que una criatura, que un adolescente, que un joven termine la escuela, perdón, es mucho más inteligente la inversión necesaria y requerida para que ese joven termine la escuela que lo costoso que es que no la termine. ¿Se entiende? Y sin embargo, muchas veces no invertimos los recursos necesarios, el abandono escolar es altísimo, y después la sociedad entera tiene que lidiar con los costos sociales de lo que eso significa. Para esa familia, para esa persona y para todo el mundo. Ahí hay una falta de inteligencia o una falta de eficiencia. Y quiero decir estas palabras, inteligencia o eficiencia, porque quienes después defiendan la participación de ciertos sectores y del sector privado en particular, una de las cosas que van a decir es, hay algunas inteligencias o eficiencias o lógicas que operan en el sector privado que a lo mejor son interesantes, aunque sea para que las aprendamos quienes trabajamos en el sector público, para que digamos, che, si es carísimo el abandono, ¿por qué no invertimos los recursos necesarios para que no abandonen? Sé que suena como que estoy repitiendo, pero es para que se entienda el punto. Vamos con otro comentario, por favor. Ok, un segundito. Acá tengo un comentario y un comentario, digamos, respuesta a ese que me parece que tal vez te parece interesante. Acá, Ariel dice, sí, un tema muy importante que evidencia la desigualdad que existe entre las escuelas de las zonas más remotas, como las rurales, y las escuelas de las grandes ciudades donde concurren las grandes élites, tienen mejor rendimiento económico que la de las escuelas rurales. Y Marta Moreno Ferrer le responde, no siempre es así. En San Juan, una escuela rural donde enseñaron robótica ganó un concurso de la NASA. Espectacular, espectacular. Sí. A ver, no vamos a generalizar. Hay escuelas extraordinarias y escuelas deficientes en todos lados, en las grandes ciudades, en las ciudades ricas, en las ciudades pobres, en los pueblos y en la ruralidad. Es verdad que en general, en muchos países del continente americano, la escuela rural ha estado históricamente muy abandonada. Y bueno, es un tema, no soy especialista en escuela rural, pero sí es de hecho un tema muy interesante para esta charla, porque en algunos países es donde más intervención del sector privado ha habido, con modelos cuestionables, pero la idea de adopto una cantidad de escuelas rurales para garantizar que tengan los recursos necesarios para salir adelante, ya que no están recibiendo los fondos necesarios de quien los debería recibir. No quiero que en ningún momento parezca que estoy defendiendo el modelo de inversión privada, simplemente porque no estoy para nada convencido
Más bien por lo contrario, porque estoy convencido que los países que más salen adelante y más prosperan tienen sistemas de escuelas públicas extraordinarias, como lo tuvo Argentina en un momento de mucho crecimiento económico para el país. Eh, a la gente le encanta hablar de modelo finlandés. En Finlandia prácticamente no existe la idea de la escuela privada, es como una especie de nicho muy pequeño, muy poca gente escolarizada en ninguna escuela que no sea la escuela. Cuando se habla de la escuela finlandesa, es escuela pública. Y lo mismo se podría decir de algunos otros países. Así que no quiero que piensen que estoy intentando defender la idea de la privatización, porque no es para nada ni mi intención ni mi perspectiva. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario de micrófono o seguimos leyendo de chat? No quiero obligar a nadie a decir nada. Acá tengo a Nicolás von Rusch, le Perfecto, abro el Nicolás. micrófono. Nicolás, lo único que te pido es hacerlo breve porque así tenemos lugar para más preguntas y comentarios. Ahí te abro, ¿eh? Discúlpame. A ver, ahí podés. Hola, buenas tardes. Perfecto, sí, muy breve. No, que de todo este tema de la cuestión de las alianzas educativas y todo, o esto que hablabas del tema del costo en la educación, me gustó mucho la idea esa de frente a la caída de la educación también hay una caída de la economía, por más que suene un dato duro. A mí la preocupación que me ocurre muchísimo hoy día es el tema de la violencia, que más allá de, y acá no quiero hablar ni de la coyuntura argentina o del mundo o lo que sea, pero sea que sea lo que pase o la postura educativa que tengamos o las alianzas educativas o quien gane en una campaña política, hay que bajar el nivel de violencia. Y lo digo en todos los aspectos, porque a ver, en el campo educativo siempre se trabajó mucho el tema del bullying, ¿no? De la violencia escolar, digo, tema que ya no es harto conocido, pero uno ve violencia en todo. De hecho, algunos, esto te lo quería preguntar especialmente, Juan, están hablando de que creen que esto es propio de un escenario post pandemia. No sé si están así, no sé si la pandemia lo agravó o el post pandemia, como dicen algunos, que es todo un desafío educativo, pero uno ve un nivel de violencia altísimo, violencia, bueno, violencia familiar, educativa, violencia en las empresas, en los conflictos laborales. Hablan de obras sociales médicas que están capacitando al personal para parar momentos de violencia con pacientes o lo que sea. Violencia en la calle, que te maten para robar un celular. No sé, digo, violencia incluso hasta los políticos peleándose entre ellos. No voy a hablar de la coyuntura argentina, pero, y acá cierro la idea, Juan, es sea cual sea el tema educativo que abarquemos, hay que bajar el nivel de violencia. Es como que me da la impresión que es muy alto. Nicolás, no quiero inventar, pero hay algunos datos que sí sabemos que son ciertos. La violencia familiar en pandemia sí aumentó. Y quizás por nada más que el hecho de que estábamos encerrados, todos en un mismo espacio, durante mucho tiempo, muchas horas, muchos meses. Eso sí sé que aumentó, y por supuesto los niveles de estrés y el malestar social, el malestar económico, incluso la depresión. Los índices de depresión y de malestar personal son los más altos jamás registrados, incluso en niñez y adolescencia. Es como realmente desbordante. Muy notable que eso sí fue pandemia. Quiero hacer un comentario anterior sobre el tema de la violencia, que me parece que a veces pensamos que la escuela es como una isla donde pueden pasar cosas que no suceden afuera, y en realidad lo que sea que suceda en la sociedad, esto lo decía John Dewey, uno de los grandes pedagogos del siglo, lo que sea que suceda en la sociedad va a pasar en la escuela, y la escuela tiene el potencial de hacerse reflejo en la sociedad años más tarde. O sea, es para los dos lados, pero digo, si vivimos en una sociedad que por los motivos que sean expresan violencia en los medios, en la calle, en casa, mamá, papá, el tipo que habla por la tele, como si yo soy una criatura o un adolescente y vivo en ese contexto de violencia, lo llevo conmigo. A veces no soy violento, a veces sí soy violento, pero no es que eso no lo llevo conmigo. Incluso lo llevo conmigo no como violencia, sino como estrés y angustia. En todo caso, de cualquiera de las formas en las que lo llevo conmigo, va a tener un impacto directo en mi capacidad de aprender. A veces es más directo, a veces veo en los pasillos de la escuela dos maestras, o una maestra y una mamá, o un maestro y un director, tirándose los pelos. Digo, a veces está más cerca del aula. A veces vemos un docente eh, expresándose con más agresividad,
y a veces lo vemos en los propios compañeros. Hace algunos años me convocaron de una escuela donde había habido un acto de violencia bastante feroz en niños de jardín de infantes, de sala de 5, donde un niño en particular había sido muy, muy violento con dos de sus compañeros. Y bueno, cuando le preguntaron al nene qué había pasado, el nene dijo un montón de cosas, pero una de las cosas que dijo fue, no lo voy a repetir, describió un acto de violencia muy grande que había sucedido en su casa el día anterior, ¿no? Y quizás ese es un buen ejemplo, como todo lo que nos pasa afuera aparece en la escuela, no es que no aparece. Pedirle a la escuela que sea como una isla, como una utopía separada de la sociedad en la que está instalada, es pedir demasiado. Sobre todo si no hay suficiente interés o inversión en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, del trabajo, con la salud emocional, mental de los chicos y de los docentes y de las docentes. Así que gracias por traer ese comentario. Voy a pasar a Silvia, que también tiene la mano levantada. Silvia, ahí te activo el audio, un segundito. A ver, Silvia, ahí podés. No, no, todavía no. A ver ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Listo, muchas Hola, gracias. Silvia. No, ¿cómo estás? No, veo que se habla muchísimo de recursos, ¿no? Y darle recursos. Yo soy la que escribí en el chat el tema que considero que los recursos no necesariamente deben ser los económicos. Entonces, creo que la primera cosa que se piensa es eso, pero si yo estoy buscando calidad en el instructor, o sea, ¿qué es lo que yo hago? Las políticas públicas, básicamente. A ver, yo recibo una instrucción. Todos los chicos tienen que pasar de grado. Ninguno puede repetir. Entonces, a mí me parece bárbaro que estamos hablando en teoría que va fenómeno y me parece muy bien porque tenemos que tener un norte. Pero concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? No sé, por ahí leo la educación de los años 80 o la educación anterior, o como vos bien dijiste, la educación pública. Me parece bárbaro. Digo, ¿por qué no vamos a eso? Bueno, hiciste trampa porque hiciste la pregunta. Todos estamos de acuerdo que queremos la mejor educación posible. ¿Qué pasa que no la tenemos? Ahora, una cosa quiero decir. Estoy totalmente de acuerdo que hablamos mucho de recursos cuando a veces con los mismos recursos existentes podríamos generar resultados diferentes, ¿no? En otro seminario que suelo dar, hablamos mucho de una teoría que se llama la teoría de la desviación positiva, que justamente habla de eso. La desviación positiva es cuando vos descubrís que un grupo de personas que tenían los mismos recursos que el resto, y sin embargo con esos mismos recursos lograron resultados radicalmente distintos. Es como una desviación de la norma, y esa desviación es positiva. Es verdad que generar una mejor capacitación del docente, o trabajar o contar con mejores materiales pedagógicos, o contar con una mejor disposición del tiempo. Bueno, al final indirectamente todo uno pudiera, si quisiera estar empedernido, llevarlo a la conversación sobre el recurso económico. Pero no es necesario, hay mucho que podríamos hablar antes de hablar de la plata, y en eso tenés razón. ¿Qué pasa? Bueno, quienes hicieron el programa de especialización en educación conmigo, básicamente todo el programa se trata sobre eso, ¿no? Como no mejora en parte porque es realmente complejo y, y no porque haya una falta de voluntad, ¿no? Como hay algunos cambios estructurales que tendrían que suceder para que pudiera mejorar más rápido, y esos cambios no se están dando, quizás por temas políticos, quizás por temas culturales, quizás por una combinación de ambos. Igual no sé si te contesté, Silvia, pero me encantó que traigas el tema de aquello que excede al recurso. Muchas gracias. Escuelas sustentables. Se queda en vínculo con el espacio.
Perdón. No, perdón, justo le iba a leer. Por favor, dale. Dale. Perdón, ¿querés leerla vos o querés que la lea yo? Discúlpame. Vos, porfa. Dale, dale. Así no me escuchan todo el tiempo a mí. Emilio dice, ¿nos podés compartir algo acerca de las escuelas sustentables que se crean en vínculo con el espacio natural para optimizar los recursos y además forman a los alumnos con conocimientos específicos sobre el impacto ambiental y convivencia, además de los universales? Sí. Pero lo voy a decir, voy a hacerlo a mi modo, para que tenga que ver con la charla de hoy. Algunos de ustedes saben que mi formación es en educación ambiental, así que podría hablar una hora sobre el tema, pero lo único que voy a decir en relación a hoy es esto. Dado lo que está pasando hoy con los y las adolescentes y los y las niñas y niños en relación a la escuela, en relación a cómo perciben, a cómo se perciben en el aprendizaje, en relación al uso de dispositivos, en relación a temas de salud física y de salud emocional y mental, hay muy pocas dudas en la literatura académica sobre la importancia de estar en contacto con los espacios exteriores y con la naturaleza y con el movimiento corporal. Es decir, hay muy pocas dudas o muy poca discusión acerca de que la idea de que es sano estar sentado en el banco del aula durante 4 horas tiene sentido hoy. Incluso se han hecho estudios muy interesantes donde a más tiempo en el aire, al aire libre, más tiempo en el recreo, más tiempo lúdico, puede aumentar el rendimiento de aprendizajes en matemática, por ejemplo. Dos cosas que aparentemente no tendrían mucho que ver y sin embargo se sabe que los chicos que tienen más recreo o más tiempo de juego, o más tiempo de ejercicio, de actividad física, tienen más capacidad de aprender. Nosotros cuando hablamos de los recursos que la escuela necesita hoy, estamos de alguna manera encorsetados en el modelo escolar que está avalado por el sistema hoy. Existen un montón de modelos escolares que costarían muchísimo menos dinero y posiblemente darían muchísimos más resultados. Pero esa es una conversación un poco distinta, que es la conversación de por qué la escuela sigue siendo como es cuando la escuela así como es, por lo menos a la mitad de los chicos hoy no le está sirviendo, que es la mitad que la deja, y quizás a otro tanto que no está aprendiendo en ella. Pero esa es una conversación un poco más compleja. En relación a la escuela sustentable, hay una idea adicional que es una idea muy antigua y muy valiosa, que también eficientiza recursos, que es que los chicos y las chicas, los estudiantes, el modo de aprendizaje cooperativo, en cooperación, aprendiendo entre pares, aprenden más rápido que cuando simplemente escuchan al docente. Y si bien el tiempo de docente es limitado, y de hecho en muchos lugares del mundo después de la pandemia hay una enorme falta de docentes, los pares están disponibles. Y sin embargo es un recurso que se usa muy poco. Muy poco. De hecho, llama la atención lo poco que se usa en relación a el altísimo impacto que tiene. Vos le das un problema de matemática a un grupo de chicos y les das un tiempo para que lo puedan resolver y les decís, busquen ayuda entre sus compañeros, como resuélvanlo juntos y hay una desintervención del docente y el aprendizaje es mucho más veloz que cuando simplemente escuchan la lección del maestro. ¿Se entiende lo que digo? Ok. Entonces, perdón, lamento para Rosa que entró tarde porque se fue al link anterior, que lamentablemente hubo un error técnico y se duplicaron los links. ¿Les parece bien si antes veo una pregunta súper interesante de Rocío que quiero contestar, pero antes, me dan 5 minutos más, así entro un poquito en el tema de la alianza público-privada y la ESG, así por lo menos me garantizo que cuando terminemos hoy vamos a tener haber hecho lo que yo quería hacer hoy para poder hablar de los casos la semana que viene. ¿Les parece bien? Ok. Entonces vamos a volver acá. Y volvemos acá.
Em, no hay nada nuevo en la alianza público-privada. Existían formas de privatizaciones, si quieren, en la época del Imperio Romano. No sé de cuándo data, pero ha habido incluso privatización de la recolección de impuestos, antiquísima. De hecho, es algo muy interesante. La, la privatización de la recolección de impuestos era medio una genialidad, porque suponete que vos eras un terrateniente y entonces le decías al rey, yo te pago todos los impuestos por adelantado, de lo que pactemos, pero si cobro más impuestos de los que te pagué, me quedo con la diferencia. Y bueno, generó cosas terribles, pero lo que voy con esto es, cuando hablamos de distintos modelos de alianza entre lo público y lo privado, no estamos inventando nada nuevo. Han existido distintas versiones de esto. En Francia, en 1490 y pico, había, creo que era el río, no sé cómo se dice porque no sé hablar francés, pero Rhin, o como se diga, R-H-I-N-E, era un río que había privatizado la comercialización de todo lo que sucedía en ese río. Es decir, había modelos de privatización. Cuando hablamos de alianza, y la privatización, claro que es un modelo de alianza público-privado. Digo, una empresa construye una ruta y cobra el peaje. Bueno, eso es una alianza. El gobierno decide no invertir el dinero en esa ruta, entonces se la da a manos privadas para que haga la inversión, y a cambio de hacer esa inversión, esa empresa cobra un peaje, y de alguna manera el peaje, la gran defensa del peaje era históricamente que en realidad el peaje es como un impuesto a quien utilice esa ruta. Si vos no la utilizás, ¿por qué tendrías que pagar por ella? Digamos, ¿no? Era como medio simple el pensamiento. De vuelta, no estoy juzgando la virtud de la idea, estoy diciendo, es una idea. No voy a leer las definiciones, después pueden tener esta presentación, pero hay muchas definiciones de qué es una alianza público-privada, entonces habría que entrar en detalle de qué estamos hablando, pero todas coinciden más o menos en lo mismo, que es un acuerdo entre partes. Y lo que se está poniendo en juego de alguna manera es qué aspecto de una serie de cuestiones que podrían estar exclusivamente en manos del gobierno pueden compartirse. A veces es solamente la inversión, la financiación. En ese sentido, cuando el Banco Mundial o el BID le presta dinero a un país, es un acuerdo público-privado. Yo te presto el dinero para que hagas eso que consideramos importante. Pero después de simplemente la financiación está también la investigación y el desarrollo y las pruebas y la implementación, la evaluación, etc. Hay una serie de cosas. Todas estas podrían estar en ese acuerdo en manos de un privado, una ONG o la sociedad civil, o la iglesia en algunos casos, o simplemente una parte. En un ratito voy a dar algunos ejemplos de esto, pero en definitiva estamos hablando de cómo nos asociamos para que esto suceda y cómo te pago por haberte ocupado de que suceda. Y si tuviéramos que decir esto de una manera muy simple, al final estamos hablando, en principio, porque después si uno mezcla las corrupciones y las cosas de la vida de los países, esto que voy a decir suena como utópico, pero en principio estamos buscando de cómo lograr el mejor resultado y la máxima calidad de un servicio público de una manera sostenible, a un mejor costo. Ese es el espíritu de la búsqueda. No siempre sucede, a veces de hecho hay mucha trampa, pero ahora vamos a charlar un poquitito de qué significa esto, y en un minuto vuelvo para hablar un poco del ESG. Pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá. Voy a dar un ejemplo de libro.
El gobierno naturalmente se apoya en un montón de alianzas para brindar servicios. Muchas veces esas alianzas están apoyadas en la oferta del servicio más allá del resultado. Por ejemplo, voy a hablar de algo que no conozco mucho, pero existen muchos programas que persiguen una disminución en la reincidencia en el sistema penitenciario. Entonces viene un actor, que puede ser una ONG o una empresa privada o una iglesia, a brindar un programa en un sistema penitenciario y dicen, tenemos evidencia de que con este programa baja la violencia y además hay una rehabilitación sana y adecuada y entonces disminuye la reincidencia del sistema penitenciario. La reincidencia es muy cara. Ustedes saben que el sistema penitenciario, no tengo las fechas, no tengo los montos actuales, pero es muy costoso tener un sistema penitenciario y mantener a la gente en la cárcel. No es para nada, de hecho es muchísimo más económico prevenir la delincuencia que sostenerla en el sistema penitenciario. Lo que sucede es que muchas veces ese programa que pretende disminuir la reincidencia también es costoso y no sabemos muy bien si funcionó o no funcionó. Vos viniste, hiciste tu programa y pasaron 17.000 internos, presos, presas, por el programa, y después no sabemos muy bien qué sucedió. Entonces, en algún momento, en los 80, alguien dijo, che, ¿por qué no hacemos algo distinto? ¿Por qué no haces vos tu programa para reducir la reincidencia en el sistema penitenciario? Y yo te pago después, cuando me puedas demostrar que efectivamente esa persona no volvió a caer, no volvió a incidir. Déjame pagarte por éxito. Y te voy a pagar más por éxito, por esa persona, por ese individuo, para que para vos esto tenga sentido, pero te voy a pagar menos de todo lo que te estoy pagando ahora cuando estoy pagando por todos, por los que reinciden y por los que no reinciden. Y eso que en algunos países funcionó y en algunos países fracasó, parecía una muy buena idea y se llevó a la práctica en muchos ámbitos, entre ellos al ámbito del aprendizaje. Hay programas donde hay organizaciones que intervienen y dicen, yo tengo un programa extraordinario que va a hacer que un chico termine tercer grado leyendo, y si te logro que ese chico termine tercer grado leyendo, vos me vas a pagar más de lo que me hubieras pagado por el programa, pero menos de todo lo que te cuesta que no lo logren esos estudiantes. ¿Se entiende la idea? Era como decir, che, busquemos una lógica distinta. ¿Qué pasa si yo no sé cómo solucionar todos estos problemas? Y a lo mejor lo que tengo que hacer es encontrar una de 17 formas posibles. ¿Por qué no busco alianzas con quienes puedan brindar esas 17 alternativas, pero solamente le pago a los que sean exitosos? Eso, que contado como lo cuento, suena como una muy linda solución, tuvo una serie de problemas porque medir y evaluar y darle evidencia de que eso efectivamente estaba... Bueno, tiene sus costos y lleva su tiempo. Pero en todo caso, de esto sí estoy seguro, a modo personal, invertimos un montón de recursos económicos en programas que ya sabemos todos que no están dando resultado, y seguir haciendo algo que no está dando resultado es necio y quizás hasta altamente irresponsable, y no hacemos nada, seguimos invirtiendo en programas que ya sabemos que no están dando el resultado esperado. O realizamos programas parcialmente, sabiendo que parcialmente no dan el resultado esperado. El ejemplo mejor que puedo dar es, todo el mundo sabe que entregar una computadora sin la capacitación docente adecuada y sin los materiales pedagógicos digitales adecuados no genera el impacto que podría generar la computadora si todo lo demás estuviera bien. Pero muchas veces al político lo que le gusta es la foto de la entrega de la computadora y el dato de cuántas computadoras entrega, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, esa política que podría, con un poquitito más, generar una gran diferencia, termina siendo altamente deficiente
A lo mejor no en cuanto a la reputación o el rédito político, pero altamente deficiente en cuanto a lo que pretendía hacer. De hecho, se sabe hoy que entregar computadoras sin lo otro es prácticamente negligente en el largo plazo el impacto que tiene. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? Y quiero decir esto y charlamos un poquito y los voy a dejar descansar hasta la semana que viene. Las empresas que empiezan a tener cada vez más presión de sus inversores y de la sociedad civil para cuidar o involucrarse responsablemente con sus entornos, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, empiezan a desarrollar algunas estrategias de lo que se llama ESG, por las siglas en inglés de ambiente, que sería Environment, estrategia de impacto social y de gobernanza. Y muy rápidamente, como se puso en boga esto de la ESG, que es lo que antes es un derivado de lo que antes era la responsabilidad social empresaria, si querés, o de la estrategia de sustentabilidad de la empresa. Lo que empezó a pasar rápidamente es que aquellas cosas más cuantificables, como el mercado de bonos de carbono, la plantación de árboles, la reparación de infraestructura, algunas cosas empezaron a suceder muy rápido porque son fáciles de mostrar, son fáciles de hacer, son fáciles de demostrar que las existe, y en educación nada es tan sencillo. Voy a decir lo que dije al principio, esto es lo que me motivó a dar estas dos clases, este seminario, es que está empezando a haber una idea de que a lo mejor existen maneras de que esos recursos, porque son recursos significativos, las empresas están invirtiendo mucho dinero en su estrategia de ESG, sobre todo las corporaciones grandes, podrían, si se hiciera de una manera inteligente, poder tener un impacto en algunas de las problemáticas educativas, y lo que estaría pasando es que la educación no estaría tanto en la agenda de ESG de las empresas. Entonces hay cada vez más presión para que la empresa diga, che, y si además de mejorar el ambiente o invertir en la plantación de bosques o en el mercado de bonos de carbono, nos metemos en el tema de educación de una manera responsable y seria. Y a mí eso me parece que vale la pena mirarlo, aunque todavía no estoy seguro si va a dar resultados positivos o no. Bueno, y por eso esta conversación. Hay distintos motivos por los cuales una empresa podría decidir hacer algo en su estrategia de ESG a pesar de la presión o además de por la presión de los inversores y de los actores que la rodean. Por un lado, el crecimiento. Como resolver problemas a veces tiene un impacto directo en el crecimiento. Un ejemplo podría ser, voy a inventar ahora, pero por ejemplo Mercado Libre. Mercado Libre puede llegar hasta donde llega la ruta o el camino. Entonces a Mercado Libre, que haya más y mejores rutas y caminos, le interesa porque crece su negocio. No lo hace solamente por amor a la vida. Pero no está mal que lo haga para crecer su negocio. Digo, si hay una sensación de que nos beneficia a todos, no diría tampoco que está mal. Diría, che, bienvenido sea, ya que vos necesitas que haya más caminos, ¿por qué no nos mejoraste estas 17 rutas? Y además vos vas a poder beneficiarte, yo no te tengo que pagar nada porque tu beneficio va a ser natural. Que natural me refiero a que no hace falta que te pague porque te vas a autocobrar, a autopercibir beneficios económicos de cómo vas a crecer. Eso puede ser interesante. Otra razón es mitigar riesgos. Sobre todo en el torno al cambio climático, esto es muy importante. Si yo hago cosas, si invierto en cosas para mitigar los riesgos ambientales, entonces mi planta, doy un ejemplo arbitrario, cuando haya una inundación no va a parar porque invertí en que la ciudad no se inunde. Entonces mi planta va a poder seguir operando. Entonces yo mitigo riesgos, pero además protejo mi interés económico. Y el tercero, que recibe mucha crítica porque a veces se convierte en lo que en inglés se llama greenwashing, el lavado de cara, que es decir que haces algo que en realidad no hacerlo, pero que cuando está bien hecho incluso, además lo haces porque beneficia tu reputación. Como
Si yo hago un gran programa, si yo soy una empresa si yo soy un banco y hago un enorme programa muy exitoso de inclusión financiera y hago una linda campaña que explica la importancia de la inclusión financiera, bueno, a lo mejor entonces reputacionalmente me viene bien y eso indirectamente influye en mi modelo de negocio. Entonces, esto no es necesariamente filantropía, hay motivaciones propias de la empresa y ahora vamos a hablar de educación porque es a lo que yo me dedico, pero en esa estrategia de ESG entran un montón de temáticas. De hecho, no se me ocurre ninguna temática que podría no entrar en relación a en qué podría invertir esa empresa esos recursos eh, y que le pueda traer un beneficio. A veces las estrategias de ESG están relacionadas directamente con el negocio, como en el caso de un banco, por ejemplo, que podría ser un desarrollo de algo que tenga que ver con la inclusión financiera. A veces no tiene nada que ver. A veces una empresa dice, bueno, hay muchos casos muy buenos que vale la pena mirar de cerca de la industria de las cremas, no sé cómo se llama, la industria de la belleza, de las cremas, de los productos de belleza, que invierten mucho dinero en educación de niñas y de mujeres. Quizás regionalmente el caso más importante es Fundación Natura, que es la pata educativa de la marca de belleza y bienestar Natura, que algunos conocerán. Y hay cada vez más presión, tanto de clientes y de inversores. No puse inversores acá, tendría que estar inversores acá. De inversores, de la comunidad, de los empleados y también de todos los actores de la cadena de valor que operan con esa empresa para que la empresa se involucre de manera responsable en alguno de estos temas de lleno y no simplemente decir que se involucran y no lo hacen. Y nos voy a dejar, ahora charlamos un poquito, pero nos voy a dejar con esta frase que es de una organización que se llama, en inglés, la Coalición para el Negocio Global, Global Business Coalition for Education, para la educación, que está promoviendo una participación seria, honesta, sincera, en resolver algunos de los problemas de aprendizajes y de educación que tiene la región. Y voy a parar acá porque quiero que tengamos un ratito para conversar y lo seguimos por la semana que viene. Y gracias por la paciencia, empecemos un poquito cosmética. Muchas gracias, Nadia, al chat. La industria de la cosmética. Y espero que les parezca interesante. Vamos a ver algunos casos concretos, algunos programas bien interesantes. Paro yo ahí para que podamos conversar un poquito. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Querés que me fije en el chat o querés que Dale, fíjate en el chat y mientras tanto, si necesitas, levanta una mano amarillita. Dale, Pulsás el levanten botón. mano si quieren. Acá hay una pregunta de Rocío que dijiste que ibas a contestar después. ¿Qué pregunta era? La vuelvo a traer. ¿Qué opinas sobre el modelo de división de niveles de colegios según la capacidad de cada alumno? Es decir, como aquellos países que se basan sus modelos en exámenes quizás un poco prematuros para definir en qué tipo de colegio podrías entrar. Como por ejemplo Países Bajos, según las notas en exámenes que consigas durante la primaria, pueden entrar en determinado tipo de colegio secundario. Acoto yo fuera de eso que también en Japón pasa eso. Sí, hay muchos países, en muchos países de Europa, de hecho. Voy a decir dos cosas, lo que opino yo y algunas cosas que opina la literatura más académica que me parece interesante. A mí personalmente, nada de lo que surja exclusivamente de un proceso de evaluación del alumno y nada más que ese proceso de evaluación del alumno me gusta demasiado. Porque
sabemos que las personas tenemos diferentes inteligencias y diferentes modos de aprender, y vos podés ser una persona muy inteligente y muy capaz y simplemente no rendir bien un examen. Y entonces me parece que ese examen no refleja quién sos y no refleja tu potencial y no refleja lo que podrías desarrollar en tu vida. Entonces me parece que es muy limitante creer que ese examen puede marcarle el rumbo a alguien. Y quizás lo digo porque me toca de cerca, porque yo era una de esas personas. Me considero una persona muy inteligente y muy capaz, y jamás rendí bien ningún examen. Tenía un déficit de atención muy pronunciado. Por suerte, mi mamá no, no le parecía que valía la pena ponerme una etiqueta. Sí me ayudaba mucho a poder aprender. No tuve que tomar medicación, no estaba tan en boga la idea de la medicación, cosa que valoro, y sencillamente aprendía más de otra manera. Entonces a lo mejor yo no hubiera podido llegar a donde llegué si en una temprana edad me hubieran dicho, oh, te fue mal en esta prueba, entonces no vas a poder avanzar en el sentido que desees. Lo que dice la literatura, además, que me parece interesante, es que, sobre todo en cierta edad, es muy bueno mezclar estudiantes con distintas aptitudes. Que cuando un chico que sabe más, matemática por ejemplo, le enseña a 2 o 3 compañeros que saben menos, todos aprenden más. Incluso el que sabe más, porque se sabe que aprendes mucho más enseñando que de otra manera. Entonces, se genera algo muy rico cuando vos no haces una división nivelada de todos ustedes que saben mucho se van a ir solos para este lado y todos ustedes que no saben nada se van a quedar solos, porque ahí lo que haces es simplemente privás a todos, no solamente a los que saben menos, de un aprendizaje completo y rico. Lo que sí está bien es que en un mismo aula haya técnicas de avance a medida. Entonces, yo soy muy bueno y voy más rápido y sé más y entiendo más, no debería estar haciendo los ejercicios que están por debajo de mi nivel. Debería poder estar haciendo los ejercicios que me exigen un poquito más y que están por arriba de mi nivel. Y poder hacer eso requiere una inteligencia, y quizás una inteligencia en disposición de recursos un poquito más compleja. Pero eso sería el contexto ideal, un aula donde hay todo tipo de niveles, donde todos van a su nivel y donde todos pueden cooperar y ayudarse. Ahora sí veo más manos, veo la mano de Natalia y la mano de Claudia. Sí, ahí abro, a ver. Natalia. Ahí estás, Natalia. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por todo. Ahora tengo tantos comentarios que no sé cómo hacerlo acotado en realidad. Mi pregunta en realidad de lo que hablaste recién sería, ¿qué es el saber? ¿No? Porque justamente digo, a la era de hoy, y lo digo como, un poco hablabas esto de lo sustentable y de educación, yo vengo de una secundaria media especial, media como diciendo totalmente especial, egresé en el 30 años justo, en un colegio que fue el primero con orientación socioambiental, a lo cual de hecho teníamos un montón de personas y compañeros con diferentes discapacidades, ¿no? Con materias de taller sistémico, como para darte una idea de lo que apunto en lo que es enseñanza y esto que hablabas vos, ¿no? De los diferentes valores y diferentes cosas. Y ahora con un hijo de 18 que debe materias porque no tiene ni ganas de darlo, donde me dice, la escuela no sirve para nada, no me interesa, no me incentivan, va y negocia con los profesores a ver cuál tiene ganas de rendir, ¿no? Entonces decís, claro, ¿qué es el saber? Y de novio con la que fue abanderada, digamos, ¿no? Que egresó. O sea, son los dos extremos. Y los comentarios como diciendo, a ver, yo voy y rindo y anda a preguntarle el 9 o el 10 que se sacó en matemática, que te lo venga a explicar y que lo aplique en la vida, ¿no? Es como esa discusión. Y yo, a ver, lo banco, aunque deba las materias, en su pensar, y le dije, bueno, crea algo para presentar, ¿no? ¿Cómo te gustaría a vos que sea la educación? Y en esto que también he leído en comentarios de los profesores no son muy pocos los que están preparados para recibir este tipo de
de necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el saber y qué es lo que hay que enseñar para el mundo de hoy y de acá al futuro? Pero digamos, ya estamos súper atrasados y todos opinamos, ¿no? Que estamos súper atrasados en esto. Y el contenido, google.com, ¿no? O sea, es cómo pensamos, cómo ayudamos a que los chicos puedan pensar en esto que decís, no va a haber gente para las vacantes laborales. Todo lo otro se aprende en contenido, pero que no se pueda pensar, no se pueda ver una lógica, no puedan deducir, no puedan... O sea, eso es lo que a mí me preocupa y qué es lo que habría que desarrollar de habilidades y en esto de trabajar en comunidad, ¿no? Como bien decías, y me callo porque te tiro un poco el Natalia, tema. si me dejas, Sí, déjame escuchar la pregunta de Claudia porque te voy a responder, pero quiero cerrar con lo que te voy a responder. Entonces, porque me perfecto. parece que es un cierre perfecto para después ya a las 1:30 poder cerrar. Así que dame 3 minutos y vuelvo a vos. Gracias Y por el entonces, espacio. gracias a vos, Gracias. Claudia. Ahí le abro el audio un segundito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, perdón, pero tengo un problema con la cámara que no he podido solucionar, entonces no se ve, se pone verde, se va y no puedo. Y además tuve un problema con el link, que estuve sentada como 45 minutos adelante del link y no vi el mail con el otro link, así que por eso ingresé tarde. Bueno, al igual yo que Natalia, rapidito voy a decir algunas cosas que fui anotando. Hoy escuché a uno de los participantes que decía, ¿por qué no volver? Yo lo agarré pesado, por ahí entendí mal. ¿Por qué no volver a los años 80? En principio, así como Natalia hablaba del saber, digo que también tenemos que discutir o debatir qué entendemos por calidad educativa. Porque la calidad educativa tiene que ser entendida en una época y en un contexto. Y en realidad, en los años 80 estaba bien, hoy nos puede parecer mejor, peor o distinto, pero en realidad, como se enseñaba en ese momento, estaba bien para esa época. Los estudiantes que tenemos hoy son distintos, con otras características, y pasa esto que decía Natalia, ¿no? Hay que rearmar todo este sistema de enseñanza o adaptarse a los tiempos actuales, ¿no? Donde se necesita inmediatez, se necesitan otras capacidades. Eso viene de la mano con esto que decía usted, Juan, con el tema de otra forma de aprender, otra forma de enseñar, que tiene que ver con esto de las metodologías activas, ¿no? Poner al alumno en el centro de la enseñanza como protagonista del aprendizaje y que pasa por ahí, ¿no? Trabajar con el interés del alumno, trabajar en grupos, en esto donde el saber de cada estudiante sea valorado, y ahí entendemos también el tema de inclusión, que también debe ser entendido en su dimensión real, porque muchas veces se entiende que incluir es aquel que menos aprende, y en realidad la inclusión tiene que, para que sea real, tiene que ser aquel que menos y aquel que más, que también tiene otras capacidades, que en un momento se han entendido como altas capacidades, que también deben ser atendidas. Por otro lado, yo creo también que lo que hay que trabajar en las instituciones educativas tiene que ver con el rol del director, que es quien debe potenciar y facilitar esos procesos de enseñanza, trabajando por supuesto, con el personal docente que tiene a su cargo, en esto de la motivación, en esto de generar estos docentes que necesitamos. Y para terminar, las empresas, que ven todo acá, las empresas. Hoy las empresas lo que hacen mayormente por esta falta de personal cualificado es capacitar a su propio personal, porque pasa esto que decía Natalia recién también, ¿no? No tienen oferta de gente capacitada, entonces esta inversión la terminan haciendo para su propio beneficio. Sería interesante, tomando lo que decía hoy, ¿no? Que esto se pudiera compartir y se pudiera establecer un programa donde la empresa invirtiera para que justamente esa inversión que hoy hace para su propio beneficio, digamos, también tenga su rédito, pero le sirva a otros también. Porque en definitiva muchas veces, porque me lo han dicho empresarios, decir, bueno, yo invierto en capacitar al personal, pero también corro el riesgo de que una vez que están capacitados, se van. Entonces, otra vez hay que hacer tirar la rueda. Pero no un poco por ahí la acotación.
Perdón, estaba hablando solo. Dijiste tres cosas interesantes. Voy a intentar cerrar contestando a Natalia e incorporando algunas de las cosas que vos dijiste. Y por ahí arranco por el concepto de motivación. Hay una idea romántica de que cómo puede ser que los chicos no aprendan. Antes a mí me obligaban a ir al colegio, yo tenía que aprender, y mi relación con la autoridad, y como bueno, la sociedad cambió, nos puede gustar más o menos, pero nuestra relación con el conocimiento claramente cambió, nuestra relación con la autoridad, por supuesto que cambió, y cambió nuestra relación con la motivación ¿cómo se dice? Intrínseca y extrínseca, ¿cómo se dice? Intrínseca y, lo voy a decir mal, extrínseca, la motivación que viene de afuera. Alguien podría decir, che, en mi época, cuando vos no te sabías la respuesta, te pegaban con la regla en los dedos. Extrínseca, muchas gracias, Marta. Acá dicen que es extrínseca. Muchas gracias. Eh, qué sé yo, no, voy a inventar, pero mi abuelo podría haberme dicho, che, pero dale un buen chirlo y que se deje de jorobar. Y no me parecería bien hoy darle un buen chirlo a nadie para que se deje de jorobar, y mucho menos la motivación extrínseca o el premio castigo. De lo que quiero hablar para cerrar, lo que trajo Natalia con esto de qué es aprender, tiene que ver con otro tipo de... Claramente, pegarle a un chico que no sabe la respuesta es una forma de agresión intolerable. Y estamos todos de acuerdo en eso. Yo creo que nos vamos a dar cuenta un día que pedirle a un chico que atraviese la escolaridad sin encender y despertar su curiosidad es un tremendo acto de agresión. Tremendo acto de agresión. Pretender que alguien aprenda sin una motivación intrínseca del deseo de aprender durante una tremenda cantidad de horas diarias, con un montón de contenido, mucho del cual pareciera ser obsoleto, y cuando la criatura pregunta, ¿y esto para qué me sirve?, nadie le sabe ni siquiera responder, y la mejor respuesta es, bueno, un día te va a servir. Es un tremendo acto de violencia. Y sin embargo está tan naturalizado que lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, yo que dije que no estaba tan de acuerdo o tan convencido de estas intervenciones de los otros sectores y qué sé yo, si alguien viene y me dice, che, tengo un programa que despierta la motivación intrínseca de los chicos y la curiosidad y el deseo de aprender y de saber, yo personalmente compro. Porque creo que sin eso no sé muy bien de qué estamos hablando. ¿Aprender para qué? Me parece que estas preguntas, que son más profundas que la conversación sobre quién debe ocuparse, esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Como, que es la pregunta de, che, ¿qué estamos haciendo de verdad? Porque los chicos no es que se quieren ir a la escuela porque son bobos, se quieren ir a la escuela porque son brillantes. Se quieren ir a la escuela porque en otros espacios hay cosas totalmente alineadas con su curiosidad y con su creatividad y con su motivación, y no lo encuentran en la escuela. Tenemos que repensar cuál es la propuesta de valor que estamos ofreciendo para que sea atractiva, para que alguien desee involucrarse. Ir a la escuela no es estar presente, ir a la escuela es poner el cuerpo, pero eso no quiere decir que estás presente. A mí me pasa que tengo bebé, nunca le pasa que leen un libro y de repente se dan cuenta que no tienen ni idea de lo que leyeron las últimas 10 páginas. Yo estaba presente, pero no estaba ahí. Bueno, hay un montón de pibes que están en la escuela, que no están en la estadística de los que abandonaron, pero no están ahí. No fueron nunca al colegio este año y estuvieron sentaditos en el banco. Quizás lo más importante, y es muy difícil, es poder desarrollar una buena habilidad para conectar con esos estudiantes
con esa capacidad de deseo de aprender, con esa curiosidad de querer devorarse el mundo. Y para poder hacer eso, habría que valorar la construcción de lazos, de vínculos, que muchas veces el sistema, muchas veces los docentes lo valoran, porque por eso somos docentes, nadie sería docente si no le interesa el vínculo, no existe eso, pero el sistema no lo valora, entonces no hay tiempo, corro con los papeles, corro como hay algo que está hiperburocratizado que impide a veces que suceda la magia, eso es lo que creo. Y como me gusta la magia, voy a insistir con esto la semana que viene. Quizás para cerrar, lo último que voy a decir es que como somos seres humanos, aprendemos todo el tiempo, no existe no aprender, aprendemos toda la vida desde que nacemos hasta que nos morimos, no existe no aprender. Que no estemos aprendiendo las cosas que la escuela nos dice que tenemos que aprender no quiere decir que no estemos aprendiendo. Espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde. Muchas gracias.